Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este espacio que se llama Corporalidades, donde hablamos sobre la experiencia de habitar un cuerpo. Mi nombre es Rach y pues estoy muy emocionada de que estés aquí escuchando esto. Este episodio se va a tratar sobre algo que yo me di cuenta estando como en áreas de la salud y que empecé a ver como mucho en mi cotidianidad, y es esta dualidad que hay en el mundo justo de la salud, en el mundo de la sanación y del bienestar físico y bueno, del bienestar humano, vamos a ponerlo así. Ya hablamos un poco sobre la dualidad justamente en un episodio anterior, sobre cómo esta dualidad se presenta pues a muchísimos niveles, incluyendo nuestro cuerpo. Pero hoy me quiero salir un poquito, bueno, no es salirnos del cuerpo, sino como que verlo un poco más a nivel social, cómo está ahorita en la sociedad este impulso de buscar la salud. Yo creo que hay ahorita como justo estos dos polos, digamos, que están un poco... tienen cosas sí que pueden verse como bastante opuestas. Pero también siento que justo como que estamos en un momento de la historia humana en el que se están como que empezando a reconciliar estos dos polos, ¿ok? Y yo creo que esto es parte de... O sea, nosotros, las personas que estamos viviendo actualmente, somos como parte de los que estamos haciendo esta labor. Digo, hay personas que ya han vivido como en unas décadas atrás y han empezado a hacer esto, por ejemplo, con los psicodélicos. Pero bueno, ya después hablaremos de eso. El punto es que yo veo que hay como estos dos polos de las ciencias de la salud. Entonces, así como yo lo expliqué en mi episodio de la dualidad, yo lo entiendo como polos masculino y femenino, ¿ok? Ya sabemos que no es necesariamente que se trate de hombres y mujeres, sino que todas las personas tenemos ambas energías y por lo tanto también como que las cosas que formamos los humanos tienen esa misma polaridad, ¿verdad? Hay instituciones que tienen como una carga más masculina y otras que cargan una polaridad más femenina y así. Ok, no me voy a detener mucho en eso porque ya hablé sobre la dualidad, pero hoy quiero presentarla como a nivel de estas dos caras o estos dos polos de la sanación. Entonces el polo masculino está conformado por la ciencia médica, que pues es como la medicina occidental, o al menos es lo más común que conocemos, al menos aquí en México. O sea, a nivel institución, a nivel gobierno, esto es lo que prevalece, lo que predomina. Es la ciencia y la evidencia científica como principal fuente para, pues sí, para la información y el desarrollo y la tecnología que tiene que ver con ciencias de la salud. Entonces todo eso lo vamos a poner bajo el nombre de ciencia médica, ¿ok? Y por el otro lado tenemos a la medicina holística, que vendría siendo el polo femenino en esta dualidad. La medicina que también conocen como alternativa, pero bueno, a mí no me gusta decirle así porque yo creo que debería ser más bien complementaria, o que ambas deberían ser complementarias. Pero bueno, también así se conoce como medicina alternativa, pero yo le voy a decir medicina holística, ¿ok? Y este polo femenino tiene justo que ver más con lo que es la integración. Es como muy integral y un poco desorganizado también, porque pues es justo como un impulso medio... sí, puede ser un poco desordenado. Y al contrario, la ciencia médica está súper ordenadita, súper segmentada, tiene las cosas bien, un récord, un registro completo de todo lo que hace y cómo lo hizo. Y ya saben, la ciencia es así muy descriptiva, es muy masculina porque es muy ordenada, o sea, es ese impulso. Es muy como materialista también, ya vamos a ver eso también. Pero sí, tiene como varias características que es lo que me hace ponerlas así como masculino y femenino. Pero bueno, si a ti no te gusta hacer estas analogías, no pasa nada, solamente velas como
como dos polos, ¿no? O sea, como ciencia y el mundo espiritual, ¿se cuenta? ¿Ok? Entonces hice una tabla comparativa que la voy a ir explicando y lo que hice fue básicamente como tomar algunas características que yo encontré que comparten estos dos polos y también cómo es, digamos, cómo es el estilo de cada una, ¿ok? Entonces, pues ya, vamos a empezar. La primera característica que quiero mencionar es el concepto de salud, ¿ok? Porque ambas, tanto la ciencia médica como la medicina holística, obviamente están, o sea, su propósito principal es justo el bienestar humano, ¿verdad? Entonces esta es una característica que tienen en común, buscan la salud, entonces ambas tienen como un concepto de lo que significa esta salud. Entonces, a nivel de la ciencia, la salud se define como, literal la definición de la OMS es un estado de bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de enfermedad. ¿Ok? Así es como te lo describen. Como sí ausencia de enfermedades, pero también que tengas un bienestar físico, mental y social. ¿Ok? Entonces, el concepto de salud a nivel de la medicina holística es una conexión física, mental y emocional con la vida propia, pero también la vida social y ecológica, o sea, las especies que hay alrededor de ti, con energía para disfrutar del trabajo y el juego, ¿ok? Es una definición como mucho más complicada, es como más amplia, más integral, justamente como que busca, o sea, desde que te habla de la conexión es como te está diciendo, conecta tu cuerpo, mente y emociones y además es como estar conectada con tu propia vida, pero también con tu vida social, que es la gente que está alrededor tuyo, y con tu vida ecológica, ¿no? O sea, las especies que viven a tu alrededor, tus mascotas, tus plantas, pero también los insectos que hay afuera de tu casa o adentro. O sea, todo esto, como verlo incluso a nivel planeta, ¿sabes? O sea, como esta conexión con la vida en general es parte de la salud a nivel de medicina holística. Una persona saludable, una persona sana, pues va a buscar una conexión con su entorno, con la vida que hay en su entorno. Y bueno, con energía además para disfrutar del trabajo y del juego, lo cual pues es algo como que para la definición de la ciencia o de la OMS viene siendo como un lujo, hace cuenta. Como que aquí es como nada más que no tengas enfermedades y que tengas un bienestar físico, mental y social, ¿no? Pero como que yo siento que se queda un poco corta, ¿ok? Por eso me gusta que este otro concepto de la medicina holística sea tan integral. Ok, ¿qué más? La siguiente característica es que, bueno, ambas buscan la salud, como ya dijimos, buscan la sanación y también la prevención de la salud, ¿verdad? ¿Cómo es esta característica a nivel de la ciencia médica? Pues la ciencia médica busca la salud a través de justo el cuerpo físico y lo hace justo como de manera física, química, ¿no? O sea, como que te hacen análisis de cómo es la composición de tus, no sé, de tu sangre o de tus tejidos, o te hacen estudios de imagen, que igual es como muy físico, todo es muy físico, pues. Como que no se preocupan mucho, digamos, por otros planos, más que la psiquiatría, que sería la única rama que se concentra en la mente y en las emociones, pero igual lo hacen pues de una manera bastante física, ¿no? A través de la neurología, que es la ciencia pues que estudia a las neuronas y particularmente se enfocan como mucho en el cerebro. Y bueno, la ciencia médica también se apoya de otras disciplinas que le ayudan como a complementar esta integralidad, digamos, a nivel social, como psicología, bueno, que habla justo, o sea, que también tiene que ver con la mente y las emociones, o con trabajo social. Bueno, esto es mucho a nivel de instituciones que tienen como estas personas que se dedican a establecer justamente los vínculos sociales, a hacer estudios socioeconómicos y ese tipo de cosas. Pero bueno, eso ya es como un apoyo, digamos, no está tan dentro de la medicina, pero sí lo usan a nivel institucional. Y por otro lado, la medicina holística pues tiene un enfoque integral
de todo el ser humano. No nada más se enfoca en el cuerpo físico, sino que implica también, o sea, al cuerpo físico sí, pero también emocional, mental, ambiental, sociocultural y espiritual. O sea, como que igual se va mucho más afuera, digamos. Sí se enfoca en el ser, o sea, como en el ser humano como un complejo, digamos. Y entonces pues por lo mismo sus tratamientos están más enfocados también, no nada más a así haz esto para que tu cuerpo se sane, sino también haz esto para que tus emociones se sanen y para que tu mente se sane y tu espíritu se sane y al mismo tiempo tu cuerpo también se sana, ¿ok? Como que todo va de la mano. Y justo, o sea, abren esto a lo sociocultural y ambiental, que igual tiene que ver con las especies que están a nuestro alrededor, humanas y no humanas, ¿ok? Ok, lo siguiente que tengo aquí es que ambas buscan, o bueno, más bien tienen bases de conocimiento, ¿ok? Tienen fuentes de conocimiento con las que, pues con las que fundamentan sus tratamientos y sus diagnósticos y todo lo que tienen, ¿verdad? Esto es algo que ambos tienen, solo que igual sus fuentes de conocimiento son distintas. A nivel de la ciencia médica, pues las fuentes son datos, son estadísticas y son estudios y artículos que son basados además en el método científico, que es un método súper riguroso, así con un montón de pasos y que tiene muchas características de replicabilidad y de medición. O sea, se aseguran mucho de que lo que están haciendo sea real, o sea, que no tengan como conclusiones, que no dejen cabos sueltos, pues. Básicamente, como que la ciencia hace mucho eso de asegurarse de que lo que estás afirmando es 99% real, haz de cuenta. Por el otro lado, la medicina holística, pues las fuentes de conocimiento que tiene son a través de la experiencia ancestral que se ha recuperado, pues a través de, pues puede ser así, de transmisión oral tal cual, de cómo se van enseñando unos a otros, pero también recuperada de filosofías, religiones, tradiciones, culturas. O sea, como que es mucho este conocimiento de comunidad. Ajá. Y otra de las fuentes de conocimiento que tienen es con su conexión directa con la naturaleza. Esto a mí se me hace muy loco y ya hablaré de esto más adelante, pero justamente las como tribus o las civilizaciones ancestrales eran las que tenían muchísima conexión con la naturaleza, porque pues estaba alrededor de todos lados, ¿no? O sea, ahorita ya tenemos grandes ciudades que tienen, pues sí, pues tienen menos naturaleza, pero como que ya están llenas de concreto y así. Pero antes, pues todo lo que había alrededor era naturaleza. y se comunicaban las personas con estas, pues con sus entornos, ¿ok? Se comunicaban con las plantas, con los animales, con las nubes. O sea, hacían como muchas observaciones. Y sí, o sea, cuando digo se comunicaban, no me refiero a que pues platicaban, ¿no? O sea, no se ponían a platicar con las plantas, no como tal, pero lo hacían en energía, ¿ok? Esto es algo bien interesante, pero básicamente es como una especie de conexión electromagnética que establecen con otro ser vivo, sobre todo, sí, yo lo he visto mucho con plantas. Y las plantas como que como que de ahí obtienen información, ¿ok? Lo voy a dejar hasta ahí ahorita, no me quiero meter mucho en esto, pero sí es una de las fuentes de comunicación, o también lo que le llaman canalización, información canalizada, que es cuando hacen como meditaciones o conectan con guías espirituales o que conectan como con seres superiores y pues obtienen información a través de eso. Pero sí, ese es otro tipo de fuente de conocimiento que tiene la medicina holística, ¿ok? Y pues es algo que obviamente la ciencia no hace. Ok, siguiente característica es que ambas tienen como disciplinas o ramas distintas, como especialidades, por así decirlo, pero igual se agrupan de diferentes formas. La ciencia médica está como muy segmentada por
yo encontré algunas como digamos criterios de clasificación, pero no todos, o sea, solo voy a mencionar algunos. Por ejemplo, hay algunas especialidades que se clasifican como por aparatos o sistemas o órganos. Por ejemplo, la neumología, que se encarga pues de los pulmones y sistema respiratorio, la cardiología, pues que se enfoca en el corazón, la nefrología, que se enfoca en los riñones y así, ¿no? O sea, esa es como una clasificación de la ciencia médica. También otra es como por procesos, así le puse, que sería, por ejemplo, como procesos específicos como la cirugía o como la anestesiología, que va de la mano con la cirugía, o procesos como la medicina de rehabilitación, la medicina del deporte, o la obstetricia, por ejemplo, que se encarga pues como del embarazo y el parto. Más bien del parto. Bueno, estos son como procesos que igual como que agrupan a otras especialidades. También hay como por grupos de edad, como la pediatría, la geriatría, o incluso por patología, por ejemplo la oncología, que se dedica específicamente a ver pacientes con cáncer, o la reumatología, que igual son como patologías específicas, o hay una rama que literal es patología. Ok, bueno, hay muchísimas ramas de la medicina en la ciencia, o sea, a nivel institucional. Hay un montón, pero esos son como los grupos que yo encontré. Y por otro lado, en la medicina holística, más bien todas son como muy integrales, o sea, es como muy sistémico todo lo que hay de ese lado. Todas son sistémicas, no hay una que se encargue como específicamente de cierto órgano del cuerpo, por ejemplo. Y más bien como la clasificación que yo pude hacer de esto es como por su origen. Por ejemplo, la medicina tradicional china o la ayurveda, que es de la India, o sea, como que tienen un cierto origen cultural, o también por el tipo de tratamiento que hacen, ¿no? Por el tipo de metodología que usan, ¿no? Por ejemplo, la acupuntura, ¿no? Que se encarga específicamente de encontrar nadis y lo usa con las agujas y así, ¿no? O sea, como que tiene un método de tratamiento muy específico. O la homeopatía o la magnetoterapia, no sé, así hay un montón. Pero justo como que, al menos como yo las veo, como que se van dividiendo más bien por el tipo de abordaje y no tanto como por la parte del cuerpo o por la edad de la persona que estén atendiendo. Ok, ¿qué más? Pues tienen métodos diagnósticos, ambas como que el profesional de la salud en cuestión pues va a buscar hacer un diagnóstico para saber qué es lo que tienes. Y obviamente pues los diagnósticos son muy distintos dependiendo del tipo de medicina y de la especialidad, ¿no? Pero ambas buscan esto, ¿no? Como determinar qué es lo que está pasando. Es un diagnóstico. A nivel de la ciencia médica pues se usa mucho la semiología como método diagnóstico. La semiología pues es la ciencia que se encarga del estudio de los signos y los síntomas. Y pues es como todo esto que te hacen cuando vas al médico, de que te sacan sangre y te checan la glucosa y te toman la presión y te miden tu ritmo cardíaco, respiratorio, y así como que todos esos son signos y síntomas que te van tomando. O te preguntan, ¿no? Como, ¿qué te duele? ¿Y dónde te duele? ¿Y cómo te duele? Y no sé qué. O sea, todos esos son síntomas. También usa la imagenología, que son como estos estudios de imagen que le llaman, que son como pues las radiografías, las resonancias magnéticas, las tomografías, el ultrasonido. Todos esos son estudios de imagen que literalmente pues te dan como una imagen de cómo está el cuerpo por dentro. Todo eso es lo que busca, darte una imagen de cómo está el cuerpo por dentro, así como para poder ver, pues. O sea, todo es algo que podamos ver y que podamos medir. Eso es mucho de la medicina científica, es mucho de... Sí, o sea, cosas como la ciencia es, pues, datos medibles, así. Y lo que no se puede medir,
pues han buscado formas de medirlo, ¿no? Como por ejemplo el dolor. No hay como un aparato que te diga cuánto dolor tiene una persona, pero pues le preguntas así de que del 0 al 10 ¿cuánto te duele? Y eso ya es una escala, ¿no? Que también se usa para detectar este tipo de síntomas. También hacen análisis que tienen que ver con química o con microbiología. O sea, te pueden hacer como pues estudios de sangre y determinan como cuáles son tus niveles de ciertas sustancias que hay adentro de la sangre, y los comparan con como los ideales o como con los comunes en la población normal. O cuando son microbiológicos, pues son como frotis, por ejemplo, ¿no? Cuando te hacen como el raspado faríngeo y luego lo ponen en unas cajas de Petri a ver qué bacteria tienes. Bueno, todos esos son estudios que igual hace la ciencia médica. Y bueno, todos estos se interpretan por especialistas. Esto es algo importante. Todos estos estudios, pues como que hay una persona encargada de hacerte la interpretación, ¿no? O sea, no te dan así de que, pues tome, aquí están sus radiografías, ahí usted analícelas. Pues no, o sea, necesitas un conocimiento previo para analizar todos estos estudios que se hacen para el diagnóstico de enfermedades a nivel científico. Por otro lado, del lado de la medicina holística, pues el diagnóstico igual es mucho como de la percepción física, pero más bien es como mucha observación. Acá ya no hay tanto medición o toma de datos o toma de signos. O sea, sí te pueden hacer tomas como por ejemplo de pulso o de los reflejos, o sí te pueden hacer como ciertas pruebas, pero no son tan complejas y no tienen como tantos aparatitos. Bueno, a veces sí, pero sí, no sé, como que es diferente. Además de esto, pues muchas veces la percepción que te hacen también es como a nivel energético. O sea, hay gente que literal como que ve tu aura, o no sé, te hacen como lecturas o cosas así. Pues que es algo que igual es una habilidad que esas personas que hacen ese tipo de diagnósticos pues tienen que desarrollar. O sea, también son estudios súper intensos y no estudios como tanto de libros o así, o tal vez sí, pero también como mucha práctica como prácticas energéticas, ¿no? Prácticas de higiene energética que tienen que hacer y tienen que aprender a no confundir como sus propias energías con las otras personas. O sea, también es toda una chamba, no crean. No todas las personas en medicina holística hacen eso, o no todos tienen como estas habilidades, pero hay quienes sí te hacen como estas lecturas energéticas. También pues checan tus síntomas físicos, se fijan mucho como en la piel, se fijan mucho a veces en el aliento de las personas o en su postura, se fijan en cómo son como sus hábitos, sus formas de hablar. O sea, como que muchas cosas no verbales también hacen como estos análisis, digamos. Y las preguntas también que les hacen, como las entrevistas, también tienen que ver como con sus emociones, con sus pensamientos, con su familia, con cómo es su vida cotidiana, sus hábitos, su estilo de vida, cómo se desenvuelven a nivel social. O sea, justo como que igual hacen una evaluación mucho más integral, digamos. Tal vez no tan específica, no se van así como que a los detallitos y los números y no sé qué. O toman un par de síntomas y lo demás es como percepción. Se dan cuenta de las cosas. Bueno, la siguiente característica que tengo tiene que ver con los métodos de tratamiento, más o menos cómo son los métodos de tratamiento de cada una. A nivel de la ciencia médica, pues casi siempre son medicamentos, o sea, farmacológicos, sintéticos, que son sustancias aisladas. O sea, los fármacos al final de cuentas son sustancias que parten originalmente de alguna sustancia natural, de alguna planta o de algún hongo o de alguna bacteria o de algo así, y los aíslan como estos componentes y luego los combinan con otras sustancias que son como atenuantes o sinergistas, o ya le ponen como su excipiente, que es como esta parte del medicamento que no es activa. Y ya tienes como un medicamento todo diferente. Algo que sacaste, no sé, de la belladona, ya tienes una tableta.
Entonces todo es como muy sintético. También la ciencia médica usa mucho intervenciones físicas que pues muchas veces son invasivas incluso y con efectos alternos, ¿no? Como las cirugías, por ejemplo, son súper invasivas. Digo, ya cada vez menos y cada vez han estado como desarrollando más tecnología para que sean menos invasivas, pero pues siguen siendo y siguen trayendo un montón de efectos alternos. También, bueno, sí, la mayoría es esto. Hay veces que sí te recetan como de que ejercicio, por ejemplo, y esto pues sí no tiene como que efectos alternos, pero es lo menos, o sea, como que la mayoría de las personas van al médico esperando que les recete un medicamento, no que les recete unas lagartijas, ¿sabes? Pero bueno, o sea, como que así se ha vuelto. Pero sí hay, y para eso también está la fisio y hacen como mucho de esto de ejercicio físico como tratamiento, cosas menos invasivas pues y más como justo que el paciente pueda tomar acción y hacerlo, no nada más como pasivamente tomarse una pastilla. Pero bueno, justo del otro lado, del lado de la medicina holística, pues tiene muchos ejercicios que son así como de eso, ¿no? Como de que la persona tiene que ir y hacerlos. También usan muchos medios naturales, utilizan este tipo como de... O sea, las mismas plantas a lo mejor que una farmacéutica convierte en tabletas, se pueden usar así como plantas sin todo el proceso industrial y se pueden hacer como sinergias con otras plantas o con otros componentes, con otras sustancias. Y de este lado de la medicina holística, cuando te recetan ejercicio, casi siempre es como ejercicio consciente, o sea, es un ejercicio muy lento y es muy, o sea, tiene que ser guiado además para que tú te des cuenta de cómo es que se está moviendo tu cuerpo y que puedas como poner atención a los movimientos y a las sensaciones, como que es mucho de estar presente, pues. Tienen como este cambio de hábitos, como de que te dicen, pues es que necesitas cambiar tu dieta, tienes que, no sé, comer más plantas y comer menos de este azúcar refinada, ¿no? Por ejemplo. Pero sí, justo son cosas que se tienen que ir haciendo como poco a poco. Y justo los tratamientos de la medicina holística son como más lentos y por lo mismo, yo creo que por eso también como que la gente no tiene tanto apego a este tipo de tratamientos, como que los hacen una vez y luego los dejan de hacer, o los hacen una semana y luego ya se sienten mejor y no los hacen, o prefieren ir justo a tomarse una pastilla y ya que se les quite el dolor y ya no se preocupan por nada. Pero sí, es como más, como que son más tediosos, digamos, los tratamientos a nivel holístico, son como, toman más tiempo, pues. ¿Qué más? La dosificación, esa es otra característica. A nivel de la ciencia médica, pues cómo te recetan medicamentos, pues lo hacen con estadísticas, o sea, como que tienen un montón de percentiles, les llaman, que son así como curvas de poblaciones y así, y sacan como sus análisis de cuál es la dosis mínima y cuál es la dosis máxima y cuál es la dosis letal, y así como que tienen un montón de cálculos. Y eso lo usan pues para hacer sus dosificaciones a nivel de las industrias farmacéuticas hacen eso, pero también digamos los médicos cuando las recetan hacen estos como a veces cálculos incluso con tu peso o con tu talla, y también un poco pues dependiendo de qué tanto necesites para lo que traigas, ¿no? Por ejemplo, no sé, si traes una infección muy fuerte, pues a lo mejor te dan más antibiótico o por más días o cosas así. Y del lado de la medicina holística, la dosificación pues es basada como o sea, sí se basa yo creo como en ciertas pautas que tienen que ver con la filosofía de la que venga o la cultura de la que venga esta rama. Pero pues sí tiene mucha influencia como de la intuición, yo diría, la intuición de quien te está tratando, o sea, como que te van viendo, haz de cuenta, te van midiendo. O hacen mucho también como empirismo. Pues tómate esto y vamos viendo cómo lo sientes y cómo mejoras.
Y también aquí a nivel de dosificación, pues muchas veces la persona que se está curando, o sea, el paciente, también es el que a veces tiene como un poco ese voto de dosificación, en el sentido de que, pues sí, como que como te vaya sintiendo, eso es apelar a la interocepción de la persona, es decir, ya me estoy sintiendo mejor, entonces pues tal vez tengo que seguir con esta dieta, ¿no? Porque ya estoy viendo que sí, me estoy sintiendo bien, o ya me di cuenta de que cierto alimento no me hace bien, o no me hace bien después de tal hora, ¿no? O sea, como que busquen mucho igual el autoconocimiento de la persona que se está tratando para que suelten como esa dependencia de alguien que le esté diciendo cómo ir y ya como que te enseñan a leer tu propio cuerpo, a escuchar tu propio cuerpo y ya para que en algún momento ya te sueltes tú de esa persona y no necesites ir todos los días al médico a ver qué necesitas hacer, sino que ya aprendiste cuáles son tus formas, ¿no? Y bueno, por último, la última característica que tengo es el pronóstico. A nivel de la ciencia médica, cuando te hacen un pronóstico de una enfermedad que te dicen, ya no vas a caminar o algo así, justo como que lo hacen en un corto plazo, o a veces sí es como a largo plazo, pero el largo plazo lo ven así como a unos años. Y lo que yo he visto es que luego en los expedientes lo que hacen es que te dicen, el pronóstico es bueno para la vida y bueno para la función. O es bueno para la vida pero malo para la función. O sea, ¿qué significa esto? Que sí vas a vivir pero pues no vas a poder usar tu pierna, no sé, algo así. Entonces como que hacen estos pronósticos a veces y yo tengo un conflicto con esto, la verdad, porque muchas veces pues las mismas personas, los mismos pacientes llegan y te dicen de que, oye, pero ¿cuándo voy a poder tener movilidad otra vez completa de mi brazo o así? Y tú así de, pues no sé, depende de ti, depende del tratamiento, depende de cómo vayas, o sea, sí te pueden enseñar de que, sí, cierto tipo de fracturas de 4 a 6 meses o cosas así, pero como que al final de cuentas depende de muchísimas cosas y depende mucho de tus propios medios, de tus propios recursos, de tus propias ganas de curarte, de cómo te estés moviendo, de cómo estés comiendo, o sea, como que, no sé, a mí me conflictúa mucho que como que la gente espera mucho de los médicos o de sus personas que los estén tratando, esperan que pues que ellos les digan así de que, sí, vas a caminar en 2 semanas, o no sé, cosas así. Pero bueno, y muchas veces de este lado de la ciencia pues también, ¿no? O sea, como que yo siento que se sienten un poco obligados también los médicos o los fisios o las personas que estén tratando a los pacientes, como que sienten esa presión de decir, pues, es que le tengo que dar un pronóstico, ni modo que le diga, pues, quién sabe si vuelvas a caminar o no. Y como que empiezan a hacer eso, como dar tiempos, y a mí no sé, a mí no se me hace que sea algo muy... Bueno, a mí no se me hace que eso sea como algo que nos toque decir a las personas que tratamos gente, como que más bien es algo que depende de la persona que se está curando, pero justo un poco es como ir dejando esa dependencia. O sea, si tú eres una persona que espera que los médicos siempre le digan cómo van a estar las cosas y cuánto tiene que hacer, de qué, yo te invito a que tomes esta como autoridad dentro de tu propia vida y que digas, pues nadie me va a estar diciendo cuándo me voy a recuperar o si me voy a recuperar o no, ¿sabes? O sea, tú ve y busca tu camino de sanación y ya cuando lo encuentres nos platicas cómo lo hiciste y va a ser increíble, pero no estás ahí como que buscando que alguien más te diga si vas a estar bien o no, más bien tú busca estar bien, como sea que eso se vea para ti. Ok, bueno. Y sí, del otro lado, pues en la medicina holística, igual lo que he visto es que los pronósticos son muy a largo plazo. Precisamente como que la recuperación es mucho más lenta y es tardada y es tediosa. Es como el camino difícil. pero es más eficiente a largo plazo, en realidad. Implica mucho como que te adaptes. Si tienes, no sé, una enfermedad incapacitante, por ejemplo, pues que te adaptes a esta nueva enfermedad incapacitante, que la abraces y que adaptes tu vida, pero pues tampoco que te conviertas en eso, ¿sabes? No te claves con eso.
pero bueno, ese no es el punto. El punto es que es como más a largo plazo. El pronóstico de recuperación a nivel holístico casi no es como de que, sí, de 4 a 6 meses ya después de tu sesión de Reiki, ¿no? O sea, como que saben que depende mucho de ti, depende mucho de tu estilo de vida y depende mucho de cómo sean tus hábitos. Entonces muchas veces los tratamientos aquí justamente se tratan como de cambiar hábitos, justo de cambiar la dieta o haz ejercicio o haz meditación. O sea, como que es un cambio de hábitos para que tú no solamente vayas y te sanes, sino que continúes con esa salud. O sea, que no después de que ya te sanaste vayas y te vuelvas a enfermar porque otra vez volviste a tener tus mismos malos hábitos. La idea acá es como justo un cambio de hábitos, un cambio de vida, incluso si necesitas hacer un cambio. Muchas veces, ya vamos a hablar de esto, muchas veces las enfermedades o las lesiones o los accidentes que pasan en tu vida te están pidiendo precisamente un cambio. Y si tú lo único que buscas es recuperarte para volver de nuevo a la vida en la que estabas, pues es como volver a ir y tal vez eventualmente te vuelva a pasar o algo así. No es como por mala onda, no es mal augurio, sino es algo que yo he visto muchas veces que llegan y te dicen, es que mira, me volví a caer y me lastimé exactamente igual que hace 10 años que me rompí la cadera. O cosas así, como que hay veces que cuando tú no le haces caso a esta ley del caos que llega y te dice, ¡pum!, toma, en cama 2 semanas o algo así. Sí, como que si no le haces caso y vuelves a tu vida normal, como queriendo hacer como que no pasó nada, pues regresa y regresa fuerte. Entonces no es por mala onda, solamente te digo, es lo que yo he visto. Pero no es que yo se lo desee a nadie, solamente te lo quiero compartir, porque si esto ya te ha pasado, si tú has visto algo parecido, que digas, es que siempre me enfermo de esta forma, o es que se me corre el dolor. Eso es algo que me pasaba mucho, que la gente llegaba, por ejemplo, a fisio, a una sesión de fisioterapia y decía, es que me duele la rodilla. Y ya, ¿no? Pues ibas y les tratabas la rodilla y todo padre y se iban muy contentos. Y la siguiente vez que llegaban te decían, ¿qué crees? El dolor se me subió a la cadera. Y entonces ¿cómo que se te subió el dolor? O sea, eso no me lo enseñan en la escuela. Pero bueno, y justo eso yo creo que es algo de lo que se pierde la ciencia médica cuando es muy específica. Se pierde de estas cosas más a nivel sistémico, de los fenómenos que pasan en el cuerpo completo, como estas cosas de que se te mueve el dolor de un lugar a otro. Pues sí, no es que se mueva el dolor físicamente, sino que la alerta que habías como apagado surgió en otro lado. Eso es el dolor es una alerta, y si tú la apagas pero no estás quitando como la causa inicial, pues entonces la alerta se va a volver a activar, pero en otro lado, porque ya apagaste la original. Eso era todo lo que yo quería hablar el día de hoy. Básicamente expresar esta dualidad que yo me encontré, que me di cuenta y que dije, wow, es todo un mundo. Yo no soy todavía muy experta en las ramas holísticas, soy un poco más conocedora de la ciencia médica, pero ahí ando. Me estoy informando mucho, estoy investigando mucho y pues ya, eso es lo que me he dado cuenta hasta ahora de las cosas que yo he visto, cómo tiene como esta dualidad, pero pues aquí mi invitación justamente es a observar, no es para criticar ninguna, como ya había dicho antes, ambas tienen una contribución padrísima, pero ambas también se pueden ver como muy oscuras en los extremos. O sea, tanto la ciencia médica se puede volver como hiper materialista, hiper controladora y así como súper, incluso dogmática, se puede volver la ciencia, de que no, es que si no está avalada científicamente no existe o algo así. Entonces sí puede tener una sombra, pero la verdad es que tiene cosas increíbles la ciencia, como todas estas formas que ha encontrado de medir cosas que pensábamos que no se podían medir. y las cosas que ahorita creemos que no se pueden medir, pues tal vez sí se pueden medir y solamente no sabemos cómo, ¿verdad? Entonces yo creo que la ciencia puede aportar muchísimo, solamente necesitan tener como una mente muy abierta y no dejarse llevar por esta ola como de superioridad que de repente llega a estos campos.
Y bueno, igual del otro lado, la medicina holística pues tiene partes padrísimas, como toda esta integralidad, como toda esta... cómo adopta no nada más el cuerpo físico, sino las emociones y los pensamientos y la sociedad y la familia y toda la tierra, ¿sabes? O sea, el hecho de que sea tan naturista y tan poco invasiva y tan pacífica, que sí, la hace más lenta, pero justamente pues es más cariñosa, es más suave, es ir con más cuidado, es de abrazo y lloras y te sanas a través de liberar tus emociones. Son como cosas así más tranquis. Pero sí tiene también como... Puede ser muy oscura también la medicina holística, digamos, cuando se vuelve muy desordenada, muy caótica. Hay un momento, hay como ciertas... Justamente como que las sectas de aquí surgen a veces, ¿no? Como de que empiezas como con una idea muy padre de sanar gente o de hacer una comunidad, y de repente como que ya les empiezas a imponer cosas y de repente ya les prohíbes que hagan cosas y de repente ya como que piensas que todo el mundo te pertenece o algo así. Entonces yo sé que nos puede dar mucho miedo. Yo he encontrado por alguna razón mucho miedo alrededor de esto, de la medicina holística. No sé muy bien por qué, según yo es justo porque es algo como no tan conocido, o al menos en donde yo crecí, así fue. Y las personas que yo conozco que son como más científicas, como que les da miedo porque dicen, no vayas a caer en cosas raras, no te vayan a querer lavar el cerebro, o cosas así, como que tienen mucho miedo, no sé. Pero bueno, a mí por eso me gusta investigar y por eso también siempre les aconsejo, oye, pues investiga si a ti te interesa esto, o también si crees que está como demasiado loco y dices, ay, no creo que eso exista, va, pues si te interesa, vas, investígalo por tu cuenta y ya, verás si existe, si no existe, si te convences o si no te convences, pero bueno. Esto es lo que yo he observado, te lo quería compartir porque yo voy a estar hablando justo como de una y de otra, y voy a estar como saltando un poco como lo hice en este episodio, de una a otra, y quería que hubiera más o menos un mapa o algo así que nos guiara como cómo se están comportando estos impulsos de la sanación, así les digo yo. Y pues bueno, esa fue mi exposición. Todas estas son cosas que yo observé, no es así algo que me encontré escrito en ningún lugar. La verdad es que lo he estado como condensando yo poco a poco y te lo quería compartir, a ver si resuena esta idea de si tal vez ya te habías dado cuenta de cómo son estos impulsos, o tal vez no, o tal vez a ti también te da miedo, como una de las dos partes, no sé. Pero aquí la intención es un poco de recuperar las cualidades de ambas. O sea, yo te invito a que no te quedes ni con el dogma científico de es que esto como no está avalado científicamente no lo uso porque no confío en sus cualidades medicinales, ni tampoco te vayas al otro extremo como de sí, lo que sea, tú dame esto y léeme esto y no sé, tampoco. O sea, como que yo creo que a cualquiera de los dos lados justo te puedes ir a un extremo que se puede volver pues turbio y no te lo recomiendo. Más bien la invitación aquí es integra ambas, integra lo que te sirva de la ciencia, pero también no dejes de lado la espiritualidad, porque tiene cosas que la ciencia todavía no tiene y que son parte de ti como ser humano y como persona, y la experiencia humana pues tiene mucho que ver con esta sanación. O sea, venimos a sanar, todos tenemos traumas, todos tenemos dolores, todos tenemos sombras, todos tenemos lesiones internas, aunque nunca hayas tenido una lesión externa, que lo dudo porque seguramente también tienes algún achaque por ahí a nivel corporal, pero justamente muchos de estos dolores vienen por otras cosas que son mucho más abstractas y que están como atoradas a nivel energético y se manifiestan en el cuerpo físico. Entonces no dejes de lado lo que la ciencia no ha estudiado todavía
No le tengas miedo a explorar la medicina holística, pero tampoco te vayas así como súper confiado a que, no sé, tratamientos que luego sí se pueden ver como raros. O sea, el punto es que te haga sentido a ti, que tú sientas un cambio de verdad, que tú creas que te están guiando bien. Y eso, hazte caso, confía en ti, confía en tu criterio propio, no quieras que otras personas te estén diciendo cómo cuidar de tu salud. O sea, sí toma esos consejos, pero al final de cuentas tú eres único, tú eres única y tú necesitas encontrar tu forma única de tratarte bien y de mantenerte saludable. Entonces, pues te invito a que encuentres esa forma. Y ya, ahora sí, eso es todo lo que quería decir. Que tengas un excelente día y pues gracias por escucharme. Ok, nos vemos. Bye.